Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante a 50 años del golpe militar. Seguimos discutiendo, ¿no? Teorías o hechos probados. Sentencia judicial, deslegítimo la teoría de los dos demonios. ¿Por qué se la sigue defendiendo? Sí, bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo le haría la pregunta esta del contexto, ya ha pasado más de una semana, o más o menos una semana, de la marcha y la adhesión en la conmemoración del golpe militar, ¿no? El 24 de marzo, y fue contundente el testimonio, la adhesión de la gente, el repudio, eh, la expresión de lo que quería. Y la pregunta es si ese testimonio tan ostensible supera la necesidad de seguir argumentando o de seguir discutiendo, de seguir reflexionando sobre el golpe. Si con eso es suficiente. Bien, bueno, hay varias aristas en lo que ustedes plantean. Empiezo por lo último, ¿no? Sí, Yo creo que nunca va a ser suficiente, ¿m? Nada de lo que se haga, ¿no? En el sentido de que la memoria es una militancia constante. La memoria pide una militancia constante porque aquí hay una cuestión, y para conectar con esta idea de la teoría de los dos demonios, la memoria se instala en un plano de un conflicto de lecturas, de un conflicto de interpretaciones de nuestro pasado, ¿no? Esta idea de la teoría de los dos demonios es una forma de legitimación que ha habido siempre, es, digamos, una legitimación elegante, ¿no? Para justificar el proceso militar. Es como decir, bueno, no había otro camino, eh, es un argumento que conduce a eso, ¿no? Entonces, frente a esa postura que siempre vuelve, porque ustedes observen, esta lectura ha sido muy propia quizá de los primeros años de la democracia, ¿no? Inclusive en el prólogo de la CONADEP se puede ver ahí, en el nunca más. sí, nunca Algunos más, vestigios de esa algo, teoría. sí, 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 sí. Después, un poco como que quedó en un segundo plano por la emergencia de los juicios, ¿no? Y por la preponderancia que ha tomado el Estado como un administrador de justicia, ¿no? Frente a los casos de delitos de lesa humanidad, pero siempre vuelve, ¿no? Entonces, Oye, la pregunta, ante esa vuelta es importante que siempre estemos con los argumentos jurídicos, políticos, eh, a punto, ¿no? Porque va a ser una disputa permanente. Si uno se pone a pensar, han transcurrido 50 años, el lapso de una vida, o sea, la mayoría de los actores se han muerto, no están más, quedan pocos de cualquier, tanto de los lados de los genocidas como de los actores civiles y de las víctimas, ¿no? ahora, Y sin embargo sigue estando en disputa, sí, la ¿no? pregunta es, a ver, hubo un juicio, en el juicio aparecieron los testimonios, en el juicio hubo defensores, los defensores argumentaban que hubo una guerra, que las organizaciones militares cometieron crimen, que era necesario el golpe militar y actuar con este plan sistemático, ¿no?, de Sí. aniquilación. Eh, pero la justicia sentenció no dar lugar a esa argumentación, sino decir, aquí hubo genocidio, aquí hubo crímenes de lesa humanidad. Están hechos, testimonios, juicio, Ah, sentencia. exactamente. Hay sentencia, hay condena. ¿Sí? Este, bueno, lo que Pero no basta. no basta porque hay una disputa por el sentido aquí, el sentido de nuestra historia. O sea, más allá de la situación procesal y jurídica de cada uno de los actores, aquí está en disputa la historia, ¿no? El sentido de la historia y el sentido del presente. Si ustedes se ponen a pensar,
nuestro presente de hoy nos remite más a la lectura que han hecho los genocidas en sus procesos de defensa, ¿no?, que a los modos en que hemos narrado, digamos, nuestra historia, desde la intervención de la justicia, los juicios a la Junta y después los juicios posteriores que se hicieron de manera generalizada, ¿no? De manera que, volviendo a tu pregunta, no hay en esto un punto donde uno diga ya está todo hecho, el camino está terminado, ¿no? Esto es una lucha constante de la democracia, de los organismos de derechos humanos y de las personas que nos comprometemos con la verdad y la justicia, ¿no? En ese sentido, el hecho de que estemos a 50 años, ¿no?, ¿Sí? No hay que tomarlo simplemente como una cifra formal de decir, bueno, hemos llegado a 50 años, sino que 50 años es un número que abre un montón de cosas, ¿no? 50 años es un periodo de tiempo que se produce un efecto muy especial, que es que, por un lado, en ese es un lapso de tiempo suficiente como para que ya se haya acumulado un caudal de conocimientos, de investigaciones tanto históricas, historiográficas, como jurídicas o judiciales, mejor dicho, y se haya acumulado un conjunto de conocimientos, de un espesor de lecturas, pero por otro lado todavía está la memoria de los sobrevivientes, porque si bien, como decíamos recién, muchos han muerto, pero todavía hay víctimas y familiares de víctimas vivos, y ahí se produce algo interesante que es ese cruce, ¿no?, entre el abordaje del pasado desde lo institucional, ¿no?, y desde lo científico, y el abordaje del pasado desde la memoria personal, que está altamente subjetivizada, herida, doliente, ¿no? Por eso hay que ser muy cautelosos también, no se puede hablar y decir cualquier cosa al azar, ¿no? De todas maneras, la justicia determinó que fue un plan sistemático, que fue planificado y que fue masiva, ¿no? Claro, eso no se discute más. Eso no se discute, más. Pero se sigue discutiendo la lectura del pasado. Claro, te voy a hacer escuchar un fragmento, dos fragmentos del diputado provincial del Frade, en donde él dice el juicio, mejor dicho, la dictadura militar hay que leerla por las consecuencias. Entonces dice, hubo 30.000 desaparecidos, hoy eso está inconcluso, hay que llegar a una verdad completa, pero la dictadura está abierta, ¿no? Entonces él dice, en las consecuencias de los 30.000, 6 de cada 10 fueron jóvenes. Había un objetivo en esa, dice, por las consecuencias lo vas a conocer, había una disciplinar la juventud. 6 de cada 10 desaparecidos, muertos, asesinados, torturados, eran trabajadores. Había que disciplinar la clase trabajadora. Y va a abrir un discurso de decir, el poder económico estaba detrás, y va a dar ciertos hechos. Totalmente, totalmente. Te hago escuchar entonces el primer audio y seguimos. Hay algunas cuestiones muy importantes en relación con el presente, porque efectivamente el pasado está abierto en el presente. En septiembre de 1977 vuelve a la ciudad de Rosario, Bolsa de Comercio de Rosario, Córdoba y Corrientes, alfombra roja, 200 empresarios de pie lo aplauden de pie a Ramón Genaro Díaz Besone porque había generado la desarticulación especialmente de las comisiones gremiales, las comisiones internas de fábrica. Y ahí dice Ramón Genaro Díaz Besone el porqué concreto del golpe. Nosotros hicimos el golpe para defender al capital y la empresa privada. Nada de ser nacional, nada de ideales sanmartinianos, nada de valores patrióticos. Había que defender al capital y la empresa privada y por eso la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores. Clarísimo. Sangre derramada de los trabajadores para que ganen los integrantes del poder económico de entonces y de hoy. Bien. Historia abierta, dice del Frade, ¿no? No está cerrada. Hay una continuidad en el poder económico.
Totalmente. Tenemos que partir de esto. El proceso militar ha tenido como objetivos prioritarios objetivos económicos. Y eso nosotros lo podemos ver ya en la carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh a un año de el golpe y a días de su muerte, ¿no? Creo que murió al día siguiente o a los 2 o 3 días, ¿no? ¿Y qué decía la carta? Bueno, justamente denunciaba los objetivos económicos que perseguía esta junta y denunciaba el descalabro que se estaba generando a raíz de la búsqueda de acomodar un país a los intereses del capital, ¿no? Vos dices que acomodaron el traspaso de la riqueza de la gente a un grupo a un grupo empresario, a los grupos empresarios, a los claro. Ricos, Además, a los dueños, como dice ahora Berkovich, a los dueños del país. Era interrumpir un proceso económico popular que venía de hacía décadas, era instalar el primer desembarco del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Habilitar una lógica de comprensión de lo económico que no estaba vigente, ¿no? Y si uno se pone a pensar, los objetivos militares estaban subordinados a eso, porque en realidad lo que podía haber de caos social, de violencia y de acción subversiva, si se quiere, de algunos sectores de la sociedad, ya estaba totalmente desarticulado. O sea, no es que era imprescindible una intervención militar para ordenar la sociedad como lo dice el relato, ¿no? Lo que era sí necesario para ellos o para los sectores del poder económico era que existe una mano dura que permita instrumentar un mercado a la medida de las demandas de estos sectores e instalar el neoliberalismo como política de Estado para la Argentina en ese presente y hacia el futuro, ¿no? Para hacerlo... Cosa que después se repitió en otros gobiernos y que periódicamente vuelve como nos pasa en el presente nuestro de hoy, donde tenemos esa misma lógica instalada en nuestro país. Para hacerlo más plástico, el jefe del golpe militar no era Videla, sino era Martínez de Oz. Y dicen que Martínez de Oz, que era director de Asindar, era uno de los directores de Asindar, entrega 200 empleados, de los cuales como cerca de 70 son desaparecidos, de su fábrica, ¿no? Claro, lo que pasa es que si hablamos de jefe, o sea, yo creo que no había jefes. Ajá. Había un entramado ahí de poderes. Cívico-militar, que aparecía en ciertas cabezas con nombres como Videla, Martínez de Oz y otros personajes de la época, pero esos mismos personajes de la época están actuando en nombre de otros, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay un caso que Asindar es autorizada para contraer un préstamo, no sé de cuántos millones de dólares, que después el ministro de Economía de Menem, Cavallo, ¿no? Él autoriza y después estatiza esa deuda, o sea, la hace pagar a la sociedad argentina la deuda contraída por Asindar, ¿no? Un caso de trasvasamiento. De todas maneras, esto de volver a preguntarnos por las circunstancias de aquel entonces, tiene sentido en la medida que digamos, bueno, ¿qué significa eso? Toda esta lectura que estamos haciendo para nosotros hoy. Te hago escuchar el segundo audio y el último. Bien. Vamos, Tulisa. Las empresas que formaron parte del grueso y del corazón de esa deuda externa que creció de 5.000 millones de dólares a 43.000 millones de dólares, nada más y nada menos, fueron las mismas que después aparecieron siendo juzgadas porque daban la lista de los delegados de fábricas que iban a ser desaparecidos. Desaparecedores, endeudores,
son los que van a generar la desocupación en los años 90, y ese poder económico hoy está absolutamente vigente. 50 años después, Presidenta, planificación del poder económico como gran titiritero y los títeres macabros que secuestraban, torturaban, violaban, robaban. La sangre derramada por los títeres macabros. Ahora, los titiriteros del poder económico, esos siguen siendo los que hoy concentran y extranjerizan la riqueza en la Argentina. 50 años después, la memoria también debe servirnos para profundizar la justicia sobre ese poder económico, sobre los titiriteros. Allí sí va a tener sentido la cuestión de la democracia. Muchísimas. Bien, clarísimo. Y en consonancia con lo que estábamos hablando, los titiriteros siguen siendo los mismos, ¿no? Ese entramado que decíamos. La memoria sirve para descubrir los hilos conductores que nos llevan hasta el presente, ¿no? Claro, claro, para descubrir que los actores del presente nos están remitiendo permanentemente a las mismas lógicas con que funcionaban las cosas en aquel entonces. Si permanentemente se descubren casos que no estaban registrados ni por la CONADEP ni por la justicia, es decir, hay todo un halo difuso de los límites de ese número, ¿no? ¿Por qué se habla de 30.000? Es un número estimado y abierto, ¿no? Es cuando se dice, para decir, esto no se termina aquí, ¿no? No podemos, no lo podemos saber, ¿no? Bueno. Se nos escapa, pero la cifra tiene que tener la consistencia de que esa cifra está abierta, ¿no? No, si vos fíjate, siempre los negacionistas y los apologistas del gobierno militar han querido cerrar la cifra, porque cerrando la cifra se termina la discusión, ¿no? Claro. Y por otro lado, reducen a un número muchísimo menor la cifra real. De todas maneras, en esas falacias de decirnos, bueno, a ver, tráiganos las listas con los nombres. Y si las listas no las tenemos, si las listas las tienen ellos, si las listas las tienen ellos, se están muriendo con las listas, ¿no? Bueno, todo eso está lleno de trampas retóricas, en las que tenemos que ser cuidadosos de no caer, ¿no? Porque es la estrategia que se está usando desde los sectores que son reivindicacionistas del gobierno militar o negacionistas, ¿no? Pero que tienen sus intereses económicos. Y que, por supuesto, tienen sus intereses económicos, y que están permanentemente al acecho. O sea, yo creo que si bien la justicia se ha expedido, si bien la sociedad mayoritariamente ha asumido un consenso, hay un consenso, ¿no? Sobre lo que ha significado la última dictadura militar y los efectos en el presente y la importancia de la justicia, pero ese consenso tiene límites. Hay sectores de la sociedad que no lo comparten y que están en la disputa por el sentido, ¿no? Además, las generaciones se van renovando y pueden ganar la cabeza de mucha gente joven, ¿no? Lucas, ¿algo más? Desde ya muy agradecido por tu presencia, no sé si quieres... Sí, ya que has mencionado a la gente joven, apelar a la gente joven, que he visto mucho entusiasmo en las generaciones nuevas, adhieren a ese consenso mayoritario. La mayoría, por supuesto, habrá quienes no, pero es ostensible que adhieren. Y en he visto ese sentido, familias jóvenes. Ha sido muy positivo todo el trabajo que se ha hecho desde los medios de comunicación, desde el arte, desde la literatura y todo, para llegar con un mensaje claro y contundente como es el nunca más, ¿no? Así que bueno, yo digamos, estoy satisfecho de haber visto la juventud apoyar esta causa, y ojalá la juventud sea portadora de esta posta que les dejamos los que no vamos a estar llegado el caso, y ellos estarán ocupando las calles los 24 de marzo. Escuché a una joven ahí en la marcha
hablar de 30.400 desaparecidos. Entonces yo le pregunté, pero ¿por qué 400? ¿No son también los hijos, los nietos apropiados, ¿no? Pero Claro, claro. hablando de la apertura y de la necesidad de aclarar siempre, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Mi querido Enrique Ise, agradecido como siempre por tu presencia y sumando, bueno, lo extrañábamos por acá, licenciado Lucas Cosi, ¿no? Pero está cuando tiene que estar, así que seguramente lo vamos a volver a sumar, ¿no? Seguramente. Bueno, Enrique, buen fin de semana para usted. Para ustedes también.